Buen día, mi nombre es César David Ochoa Márquez y en este video voy a exponer acerca de los temas comprendidos para la unidad 1 de Matemáticas Universitarias, los cuales son números reales, y plano cartesiano. Solución de desigualdades, valor absoluto, y distancia entre dos puntos y su demostración. Estos son los temas de los que vamos a estar hablando a lo largo de este video, así que vamos a comenzar. ¿Y cómo comenzar con el tema números reales y plano cartesiano? Pues para empezar tenemos que definir qué son los números reales. Sabemos que los números reales son cualquier número que corresponda a un punto en una recta real y esté comprendido entre números naturales, números enteros, números racionales y números irracionales. En otras palabras, los números reales son cualquier número que se encuentre comprendido entre menos infinito y más infinito y pueda representarse en un punto en una recta real. Los números reales son los que encontramos más frecuentemente, dado que los números más complejos no podemos encontrarlos de manera accidental, ya que tenemos que buscarlos expresamente. Así que sabemos que los números reales se representan mediante la letra R. Para continuar con este tema de los números reales, vamos a observar sus clasificaciones. Comenzando por los números naturales. Los números naturales son el primer conjunto de números que aprendemos desde pequeños. Dentro de este conjunto de números no se encuentra o no se cuenta el número 0 a menos que se especifique lo contrario. Para ejemplos de este tipo de números, que serían los números naturales, tenemos desde el 1, el 2, 3, 4, etc. Continuando, tenemos los números enteros. Este conjunto de números abarca desde números negativos, como lo vendrían siendo menos 3, menos 2, menos 1, hasta el 0, y continuando con los números naturales que ya conocemos, como 1, 2, 3, etc. Continuamos con las clasificaciones con los números racionales.
Los números racionales son las fracciones que pueden formarse a partir de los números enteros y los números naturales. Estos números también pueden reescribirse como la fracción de dos números enteros, ya que conocemos tanto su numerador como su denominador. Algunos ejemplos de esta clasificación de números podrían ser 8 medios, 2 tercios, 8 cuartos o 2 décimos. Para terminar con las clasificaciones de los números reales, tenemos los números irracionales. Los números irracionales son números decimales que no pueden expresarse de manera exacta ni de manera periódica. Algunos ejemplos de esta clasificación de números lo son pi, el Euler o la raíz cuadrada de 2. Para continuar con el siguiente tema, tenemos el plano cartesiano. Sabemos que el plano cartesiano está conformado por dos líneas rectas. Una línea horizontal, que es conocida como el eje de las X o el eje de las abscisas, y una línea vertical conocida como el eje Y o el eje de las ordenadas. Este plano nació de la mano de René Descartes. Ahora, sabemos que en un punto comprendido entre el eje de las X o de las abscisas, por ejemplo X2, y comprendido también entre el eje de las ordenadas, por ejemplo Y3, vemos que a este punto se le conoce como una coordenada. Para el siguiente subtema tenemos la definición de los intervalos abiertos y cerrados. Ahora vamos a tener aquí los intervalos abiertos. Un intervalo abierto es un conjunto de números entre los extremos A y B que toman en cuenta los demás números, los demás valores, exceptuando dichos extremos, de que estos dos no van a tomarse en cuenta, no los vamos a contar. La diferencia que tenemos con los intervalos cerrados. Comprendemos los intervalos cerrados como un conjunto de números entre los extremos A y B, los cuales sí van a contar dichos extremos. Sean los valores que sean, A y B se van a contar cuando es un intervalo cerrado, a diferencia de cuando es un intervalo abierto. Podemos ver aquí que los intervalos cerrados se representan mediante los extremos encerrados
como lo dice su nombre, y los intervalos abiertos, los extremos negros, abiertos, vaya. Así que terminamos el primer tema, que vendría siendo números reales y el plano cartesiano. Para el siguiente tema vamos a repasar lo que es el teorema 1.1, o sea, la solución de desigualdades. Así que tenemos aquí, el teorema nos plantea que si A y B son números reales, entonces para cualquier número real C, A más B va a ser menor que B más C. El siguiente punto que nos plantea este teorema es que para los números reales C y D, entonces A más C va a ser menor que B más D. El siguiente nos dice, para cualquier número real, C es mayor que 0, entonces A por C va a ser menor que B por C. Y por último, para cualquier número real, C, si es menor que 0, entonces A por B va a ser mayor que B por C. Para terminar con nuestro tema de las desigualdades, podemos mencionar varios tipos de desigualdades que hemos estado viendo, utilizando y resolviendo a lo largo de esta unidad, como lo son desigualdad lineal, así como también la desigualdad bilateral estas dos, pero eso es todo. Y aquí también tenemos la desigualdad cuadrática, también tenemos desigualdades con valor absoluto. Y por último, las desigualdades fraccionales. Para continuar con el siguiente tema, tenemos el valor absoluto. El valor absoluto de un número entero es un número natural resultante al tener su signo. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, el valor absoluto lo vamos a representar con dos líneas verticales a los extremos de un número. O sea que el valor absoluto de menos 5 va a resultar 5. Y el valor absoluto de 5 de igual manera va a resultar 5. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a suprimir todo signo negativo a nuestros números para asignarle así un valor absoluto. Para continuar con el tema del valor absoluto, vamos a ver sus propiedades. Y aquí tenemos nuestra primera propiedad. Nos dice que los números opuestos van a tener igual valor absoluto. O sea, menos 5 y 5 sabemos que son números opuestos. ¿Por qué? Porque uno es negativo y el otro es positivo. Sin embargo, estos dos comparten el mismo valor absoluto. Y aquí tenemos nuestra segunda propiedad, que nos dice que el valor absoluto de un producto, o sea, 5 por menos 2, que es menos 10, valor absoluto, es igual al producto de dos valores absolutos. O sea, menos 2 menos 10, lo que nos da 10
y x. Para terminar con las propiedades del valor absoluto, tenemos nuestra tercera y última propiedad, que nos dice la suma de los valores absolutos de los sumandos va a ser mayor o igual que el valor absoluto de una suma. O sea, 5 menos 2 va a ser 3, tenemos un valor absoluto, lo que es menor o igual que 5 más 2. Ya que aquí estamos sacando el valor absoluto de menos 2, que vendría siendo 7. Como podemos ver, aquí se cumple nuestra tercera propiedad que nos dice el valor absoluto de la suma va a ser menor o igual que la suma de los valores absolutos de los sumandos. O sea, 3 es menor o igual que 7. En este caso 3 es menor. Continuando con el siguiente tema, tenemos el teorema 1.2, que viene siendo la distancia entre dos puntos. Ahora, la distancia entre dos puntos x1, y1 y x2 y 2 en un plano cartesiano está dada por la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más el cuadrado de y2 menos y1. Para continuar con el teorema 1.2, que es la distancia entre dos puntos, este teorema nos menciona otro muy importante, que vendría siendo el teorema de Pitágoras, bastante conocido, bastante importante para la aplicación que tiene que ver en encontrar las distancias, principalmente para encontrar una hipotenusa. Aquí mencionamos que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado del cateto opuesto más el cuadrado del cateto adyacente. Despejando esto, nos da como resultado, para calcular la hipotenusa, tenemos que sumar el cuadrado del cateto opuesto más el cuadrado del cateto adyacente para posteriormente sacar su raíz cuadrada. Entonces tendríamos aquí el valor de la hipotenusa. 3. Con este último tema que acabamos de explicar, damos por finalizado este video de exposición acerca de los temas que hemos recorrido a lo largo de esta primera unidad en la materia de matemáticas universales. Mi nombre es César David Ochoa Márquez y no me queda más que agradecer su atención y desearles un buen día.